El doctor Roberto Lerner es doctor en psicología, psicoterapeuta, catedrático de la Católica. De sus atenciones e impecable voluntad se han beneficiado muchos dentro y fuera de nuestra comunidad, tanto mayores como menores. En especial los menores, por quienes tiene un espacio especial en su corazón. Sus ponencias sobre temas sociales y religiosos son siempre materia de reflexión fresca y productiva, y quienes lo hemos escuchado en el pasado siempre nos genera una gran expectativa cada vez que aparece una de estas oportunidades para escucharlo, polemizar y mirar hacia el futuro. Con ustedes, el doctor Roberto Lerner. Buenas noches. El tema es judaísmo en el siglo XXI y el subtítulo es continuidad o ruptura. La verdad, no sé por qué me invitaron. Quizá tampoco quienes lo hicieron lo sepan. Lo agradezco mucho, así como a quienes, no sé si sabrán por qué, están en esta sala. Vinieron para dar sentidos a mis palabras, tantos sentidos como cuantos nos encontramos presentes. Así como cada palabra del Talmud refleja todos los rostros de quienes lo han leído y comentado. Vinieron y van a escuchar. Eso debería sonar conocido, Naaseh Venishma, que es de lo que en realidad trata el judaísmo ayer, hoy y siempre. Naaseh Venishma. Voy a comenzar con una confesión, luego voy a tocar 7 pares y voy a terminar con algunas reflexiones. La confesión. Aunque mi abuelo, entiendo, fue presidente de la Unión Israelita, para diferenciarme de nosotros y hacerme como los otros, me llamaron Roberto. Mi mamá, que está acá presente, escapó a los 7 años de los Sudeten, vivió una parte de la guerra en Inglaterra, creció en Chile, pasó su adultez en el Perú, luego 25 años en Israel, y está de vuelta acá, más bien una sionista de izquierda. Mi papá se molestó mucho con ella cuando, ante una aseveración más bien soberbia de mi parte, observó que un judío no podía ser presidente del Perú. Yo nunca presencié en mi hogar un acto religioso, ninguno, ni el cumplimiento de una tradición. En el Israel al que llegué meses después de la Guerra de los 6 días, tampoco. Durante años, bastantes, pasaba Yom Kippur en el baño turco. Pero soy un judío militante, aunque irreligioso en el sentido de irreverente, que no deja un solo día de entonar el Shema. Vivo y expreso mi judaísmo ruidosamente en lo que hablo, escribo y hago, con humor, con rabia, siempre con orgullo. No es algo que sé, sino que hago saber, que muestro, que expongo sin concesiones. Roberto Lerner no existe sin su ser judío, y la reivindicación y defensa del ser judío es parte de mi misión en el mundo.
soy un judío que hace olas. Primer par, Bereshit, en el principio. Dos versiones de la creación. Hashem, juguetón y científico, crea, separa, clasifica, se divierte y nos pone en la cima de su obra. Y nos dice, nombren, dominen, conquisten. Hashem, artesano, modela, sopla y nos pone en un dilema. Usen lo que hay, pero piensen si está bien. No ha sido fácil. Ambivalencia de su parte, preferencia por Abel, que usaba lo que hay como buen pastor que era, mientras que Caín explotaba creativamente como agricultor lo que había. A pesar de su crimen y destierro, fueron sus descendientes quienes construyeron las primeras ciudades, inventaron los instrumentos musicales, trabajaron los metales. También rechazo a los startups, sobre todo los que iban up, como la Torre de Babel. Pero aceptación de la tecnología que sigue al pie de la letra sus instrucciones, como el Arca de Noé. Inclinación por lo que se mueve y recelo por lo que permanece, sobre todo las urbes, tan llenas de soberbia, sueños, riqueza, pobreza, innovación, hacer frenético, pensar rebelde, imágenes, enfermedades y curas. El judío navega entre la ciudad y los extramuros, sin dejar de sentir nostalgia por el otro lado, desde el lado en el que se encuentra. Juega con lo que hay, pero lo reordena y convierte en nuevo. Segundo par, camino y destino. Ulises salió de Ítaca. Toda la trama de la Odisea reside en el terco camino de su regreso. Abraham Avinu recorrió un camino sin retorno y Moshe Rabbeinu transita un camino sin destino, que solo puede atisbar desde la lejanía, quizá porque su santidad e intimidad con el Kadosh Baruj Hu lo hacían incompatible con la administración de un asentamiento. Eso fue tarea de jueces, de reyes, que se afincaron en el destino con los profetas como bisagra, intento siempre fallido, pero nunca dejado de lado, de conciliar el camino con el destino, la conquista y la moral. El judío está condenado a ser al mismo tiempo profeta y rey en un conflicto sin solución. Tercer par, el poder y la duda. Los líderes hebreos más importantes en el camino y en el destino lo fueron por circunstancias variadas, personajes improbables, algunos de los cuales se resistieron a actuar su papel. David, Amelech, es el conductor paradigmático, un hacedor sin dudas. Tiene que haber existido. David tiene que haber existido, sin duda alguna. Es imposible que un pueblo invente como uno de sus referentes más importantes a alguien tan humano, tan fallado, seductor, ambicioso, desleal, perverso, polimorfo, inescrupuloso, entre otras cosas, además de gobernante y guerrero conquistador. Pero
en el judaísmo no hay manera de escapar al segundo imperativo del Bereshit, pensar si está bien. En el camino de todo David, no importa cuán poderoso, el espíritu judío atraviesa, debe hacerlo y nunca debe dejar de hacerlo, un Natán, cuya intervención sella el destino de quien olvidó dudar. Batseba, Uría. Cuarto par. Nosotros entre los otros. Perdón. El cótel quedó como destino luego de que las guerras de los judíos contra Roma terminaran con todo atisbo de autonomía política. En Jerusalén murieron más hebreos a manos de otros hebreos que por las armas de los legionarios de Tito y Vespasiano. Apocalípticos y mesiánicos contra colaboradores de la Babel de turno. Saduceos, fariseos, celotes, sicarios, esenios, todos contra todos. Un peligro siempre latente si no nos cuidamos. La caída de Jerusalén y más tarde su conversión en Aelia Capitolina marcan el triunfo del gran imperio sobre los Bar Giora y los Bar Kokhba. Sin el templo, mientras para algunos judíos Dios se hacía hombre en un rabino galileo, para la mayoría, gracias a los Ben Zakkai y Rabbi Akiva, se hacía texto. El judaísmo es indesligable de los textos y de su suspensión como verdad para ser revolcados por el comentario, el aprendizaje y la enseñanza. No ha habido lugar de los otros donde nosotros no hayamos contribuido a la identidad más profunda de todas las naciones, en todas las fronteras, en todos los ámbitos, en todos los caminos y en todos los destinos. Rashi, con anotaciones al margen en alfabeto hebreo, identificando las palabras vernaculares de la vida cotidiana en el francés naciente, fue uno de los creadores del francés. Los comerciantes en la ruta de la seda, los creadores de la coreografía en Venecia, Jacobo Rodríguez Pereira, inventor del lenguaje de los sordomudos, o un personaje fabuloso como Daniel Mendoza, boxeador idolatrado en Inglaterra, para no mencionar a premios Nobel y multitud inacabable de gángsters. Hemos sido protagonistas de todos los guiones y debemos seguirlo siendo sin complejos. Quinto par. Pueblo testimonio, no pueblo elegido. Somos el tesoro, segulá del Kadosh Baruj Hu, no sus elegidos. A través nuestro, Él muestra el sentido de la historia, de todas las historias. El Tanaj es un relato trivial. Digamos que es el default de todos los devenires colectivos. Un grupo guiado por la promesa de un futuro, con una identidad hecha de mito y realidad, una lengua, una entidad administrativa y militar, protección divina, cultura y costumbres, una edad de oro en el escenario regional, al que le llega la noche. Azar, epidemias, divisiones internas, nuevos actores, cambios tecnológicos, económicos, climáticos, los arrasan. Son conquistados y dispersados. Francamente, no da para el Oscar al guión más original. Ha ocurrido y ocurrirá con todas las colectividades, las de ayer, las de hoy y las de mañana. El genio del judaísmo es contar el cuento como si solo nos hubiera pasado a nosotros. Somos el testimonio de que a toda continuidad le llega su ruptura. Pero que si uno no cree ciegamente en la primera,
y tampoco se resigna pasivamente a la segunda, lo que emerge y perdura es lo humano. Sexto par. El odio de los otros a nosotros. ¿De dónde viene? Un cuento. El rey venía de repudiar a su mujer y organizó un concurso para encontrarle reemplazo. La ganadora, una desconocida, como lo sugiere la raíz en su nombre que connota misterio, forma parte de un pueblo exiliado que connota algo especial. Y su tío es el primero en ser llamado Yehudí, aunque pertenece a la tribu de Benjamín, cuya entrada en escena es simultánea a la de su enemigo mortal, que le dice al oído del rey: en las provincias de tu reino hay un pueblo diferente, con leyes distintas, al que no debes dejar ser. Ese otro que parece uno y que es sospechoso de lealtades ajenas, de poderes peligrosos, debe desaparecer. El primer judío del Tanaj viene con su antisemita. Los personajes de Purim, ¿no es cierto? Mordejai hunde sus raíces en Shaul y Jacob, mientras que Hamán las suyas en Amalek y Esaú. Una vieja inquina en la familia humana que comienza en el vientre materno. El racismo es rechazo a quien no tiene lo que yo tengo. El antisemitismo es inquina y horror a quien posee lo que yo no poseo y me recuerda lo que me falta. Se ha disfrazado a través del tiempo con muchos ropajes: que asesinamos al Dios encarnado, que creamos a un Dios único, dominamos el mundo, explotamos a los pueblos y contaminamos las naciones, destruimos los cimientos del poder establecido y los valores convencionales, monopolizamos el sufrimiento. El holocausto es su expresión más perversa. Es un crimen radical contra la humanidad en su conjunto, no por el número, no por la crueldad. Para eso, desgraciadamente, hay harta competencia. Lo es porque estuvo envuelto en leyes, burocracia, y tuvo una vocación de borrar de la faz de toda la tierra y de toda la historia una identidad. En la Europa nazi, en la Europa pre-nazi, estuvo preconizado por figuras importantes, respetadas, algo que hasta ahora no es el caso con negacionistas y neonazis. Los judíos, sin embargo, no podemos bajar la guardia, ni dejar de recordar, ni dejar de denunciar, ni sobre todo darnos el lujo de hacer el muertito. Ser judíos es reaccionar de manera radical y vocal ante cualquier señal de antisemitismo. El antisemitismo siempre nos va a acompañar, siempre, pero depende de nosotros que se mantenga en los márgenes y no pueda salir de ellos. Séptimo par, resurrección del poder y normalización. El espíritu nacionalista, la implosión de imperios, el nacimiento de ciudadanías, los dolores del caso Dreyfus, llevaron a la siguiente interrogante: ¿y si, como todos, como el resto, nos corresponde una entidad nacional en la que seamos nosotros entre nosotros y no entre los otros? La idea sionista, aderezada por ecos de un retorno y restablecimiento de la continuidad interrumpida por 2000 años, hizo tosudamente su camino y fue construyendo las bases de un Estado que consagraría el fin de la diferencia dentro de un espacio secular, negación del gueto, del shtetl, de la yeshiva, consagración del ciudadano, soldado, trabajador de la tierra, además de cultivador de las artes y de las ciencias. ¿Estado judío? Sí.
¿En la tierra prometida? Sí. ¿Hablando el lenguaje de la Torá? Sí. Pero más reivindicación de Bar Giora y Bar Kokhba, en última instancia de David Amelech, en otras palabras, un retorno a medias, resurrección a medias, continuidad a medias. El Estado de Israel es crucial en la vida judía, aunque en mi opinión el judaísmo lo engloba. Es un logro extraordinario del judaísmo y uno de los emprendimientos más notables de la humanidad. Fíjense, unos miles de venezolanos causan dolores de cabeza. Cientos de miles de inmigrantes musulmanes perturban y alteran los horizontes europeos. Los Estados Unidos construyen un muro para detener latinoamericanos. No podemos dejar de maravillarnos del crisol exitoso que es Israel, con tantos grupos diferentes, donde en cualquier otro lugar ya habrían habido 7 guerras civiles. Sin exclusiones inmorales, absolutamente gente de raíces culturales y raciales variadas. Un Estado que tiene ciudadanos que no lo quieren, pero que eligen y son elegidos. Uno de cuyos miembros, Salim Gibran, integró su Corte Suprema, que en medio de guerras admite actividades que en otros países hubieran caído bajo un Patriot Act, cuyo ejército de ciudadanos ejerce sus funciones con éxito. Hace, pero al mismo tiempo se somete a filtros de moralidad, escucha, y eso no tiene parangón. La idea de que las manifestaciones de poder de ese Estado borran algo de lo que he dicho y sobre todo nos quitan el derecho a recordar el Holocausto y nos convierten en victimarios es antisemitismo puro y simple y estupidez por parte de aquellos entre nosotros que escogemos encogernos. El judaísmo es la resistencia a elegir de manera excluyente entre identidad y democracia. Debe ser una identidad democrática. ¿Me gustaría ser árabe israelí? No. ¿Me gustaría ser palestino en los territorios? Ni hablar. ¿Me gusta el rumbo de la política del gobierno de Israel? No. ¿Creo que es hora de que su jefe encuentre algún Natán? Sí. ¿Tiene peligros esa resurrección que muchos creíamos que solo atañía a una parte del pasado bíblico? Sí. Y justamente, fíjense ustedes, encontré una carta notable. Estaba entre sus papeles en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Gershom Scholem, uno de los más notables académicos, estudioso de la Cábala, le escribió a Franz Rosenzweig, un teólogo judío alemán muy interesante, el año 1926. Y el texto comienza así: el país es un volcán en el que la lengua bulle. Se habla de que los árabes pueden conducir a nuestro fracaso, pero hay un peligro mayor. ¿Cuál será el resultado de la actualización del hebreo? ¿Se abrirá el abismo de la lengua sagrada que interiorizan nuestros niños? Creemos haber secularizado el hebreo, haberle quitado su filo apocalíptico, pero no se puede vaciar las palabras que revientan de significados religiosos escondidos en ellas. Y algo de eso está pasando. Algo de eso está pasando. Las próximas elecciones en Israel, el 15, me parece, de septiembre, ya que no se ha podido formar gobierno, van a girar en torno no a la identidad palestina, los territorios, las políticas sociales, sino alrededor de la laicidad o no de los espacios públicos. Porque han destapado negociaciones entre Netanyahu, el Shas y Yahadut Torah, que les prometía que iba a haber afradá, separación entre hombres y mujeres en los espacios públicos.
Y eso sí va a generar un problema de identidad. Por primera vez en Israel, el regreso de esa parte sagrada que creíamos que podíamos dejar ahí porque eran unos poquitos nada más, puede cambiar de manera significativa las cosas. En el contexto de todo lo anterior, sí, es posible avisorar para los judíos tensiones y nuevos retos, rupturas y otras continuidades que van a requerir de mucha creatividad y tolerancia de quienes viven dentro y quienes viven fuera. Quizá una reinvención de sus relaciones. Las reflexiones finales. En todo lo que he dicho, no aparece ni una sola vez las palabras creer o fe. Más allá de mi historia y estilo, yo por lo menos nunca he encontrado mandamientos relativos a esas dimensiones de lo humano. Hashem nos pide que lo amemos, sí, que no nos preocupemos mucho por imaginarlo, pero no que creamos en él. Sí que hagamos y escuchemos, que actuemos y comprendamos. Y aunque hay algo fundamentalmente excluyente en esos términos que juntos parecen neutralizar, paralizar, destruir, los judíos tenemos que asumir ambos. No solo hacer, no solo pensar, sino pensar y hacer. La oposición, para mí, no es entre quienes llevan kipá y los que no, sino entre los que usan la cabeza para pensar y los que no. Entre quienes aceptan que el mundo, como los textos, tienen siempre múltiples significados contradictorios y enrevesados y los que creen que tiene uno solo. La oposición no es entre los que siguen la kashrut y los que no, sino entre quienes luchan su judaísmo y los que no. Y en ambos lados hay practicantes y no practicantes. El judaísmo, para mí, es la terca y sostenida vocación por sacar lo más posible de la incompatibilidad entre actuar y pensar, sin caer en la rutina que todo lo sofoca, ni el nihilismo que todo lo destruye, hallando siempre lo nuevo en lo que se repite, rehusando cerrar los libros y dejar de comentarlos, sabiendo, y eso es un punto bien importante, que nunca seremos completamente nosotros, que siempre encontraremos al goy en nosotros para mostrar al judío que hay en todo goy, y que estamos para recordarle al mundo que a todo ser humano puede tocarle vivir en la Sodoma que va a ser destruida o en la Nínive que va a ser salvada. Ser el Abraham que quiere redimir y el Yoná que quiere condenar, en ambos casos sin éxito. El subtítulo de esta reflexión es continuidad o ruptura. Para bien y para mal, el judaísmo es y será la encarnación jubilosa y dolorosa, desgarradora y liberadora de continuidad y ruptura. ¿O no será si opta por cualquiera de ellas? El judaísmo es y será la incapacidad de definir de una vez por todas en qué consiste ser judío y la aceptación de que no basta ser judío para serlo. El día que tengamos claro qué es ser judío, se acabó. El judaísmo es y será aceptar la posibilidad de encontrar la presencia divina, pero también confrontar su muchas veces silente ausencia. Nace Benishma. Gracias. Siempre muy polémico, ilustrativo, y nos dejaste a todos con plop. Bueno, para ser judío hay que entrar en duda. Hay que entrar en duda. Esas son las cosas que entendí. Ahora vamos a prestar este micrófono para que todos puedan tener una oportunidad, o algunos tengan una oportunidad
para hacer algunas preguntitas acá al doctor y de repente poner en dificultades. Por allá, Aarón, permiso. Roberto, buenas noches. Te felicito por la exposición y quería preguntarte algo, a ver si me lo puedes aclarar un poquito más porque no lo capté perfectamente. Entiendo la parte de continuidad que representa el judaísmo, pero ruptura. ¿Ruptura con qué? ¿Con qué tenemos que tener? ¿En qué parte está la ruptura? Porque para mí el judaísmo es solamente continuidad. ¿Dónde está la parte o la ruptura? ¿En qué parte está? Porque no es lo que no te capté en ese sentido. Bueno, digo, en toda su historia es ruptura cuando te mueves de un lugar a otro, es ruptura cuando entras en conflicto con los textos y los debates una y otra vez y les encuentras nuevos sentidos, es ruptura cuando cuestionas tu propia esencia, es ruptura cuando te enfrentas al antisemitismo. Todas esas cosas tienen que ver con rupturas, o sea, sí continuidad, pero también ruptura, cuando pasas de un país a otro, cuando asumes una parte de la cultura que es otra, cuando te mezclas con no judíos, en todo eso hay ruptura, pero en esa ruptura encuentras siempre la continuidad y renuncias a alejarte completamente y regresas nuevamente a las raíces y a los orígenes. A eso me refiero. El judaísmo es, lo que he tratado de transmitir, es que el judaísmo, la continuidad es algo que todos queremos, ¿no es cierto? Porque nos permite predecir, porque nos permite sentirnos tranquilos, porque nos permite reducir la incertidumbre, definitivamente. Un ejemplo claro, el Seder de Pesaj, la canción, digamos, básica del Seder de Pesaj, ¿cuál es? Ma nishtana, ¿qué cambió? Pesaj es lo mismo, pero cada Pesaj es igual, pero encuentras lo que es diferente en este Pesaj en particular. Y ahí hay continuidad y hay ruptura. Hay continuidad en que en Galilea en el siglo I se celebraba un Seder de Pesaj que generó, en este caso en Jerusalén, una brutal ruptura, ¿no es cierto? Y sin embargo se siguió celebrando el Seder, pero no es pura continuidad, es continuidad y ruptura. Y continuidad gracias a la ruptura. Gracias a la ruptura. Yeah. Yo tengo otra traducción de Vease Benishma. Es haremos y oiremos. Entonces, ¿qué significa? Al cumplir, entiendes. O sea, primero cumples. O sea, es un deber cumplir. Y recién cuando cumples las leyes que se supone que nos dio Dios, podemos entender por qué las cumplimos. O sea, primero tenemos que obedecer. Y ahí. O sea, no es exactamente como tú lo tradujiste, ¿no? Que era... A ver, dime de nuevo lo que dijiste al principio. O sea, hacer y entender, hacer y escuchar. Ok, digo, felizmente tú no lo has entendido igual que yo. Si estuviéramos en el marco de otra religión, no habría ninguna discusión. Gracias a Dios, tú entiendes Naaseh Benishma diferente de lo que yo entiendo Naaseh Benishma. Eso es el judaísmo. Así es, a lo que voy, Elena, es que yo lo traduzco quizá desde mi deformación profesional o desde mi experiencia. Cuando tú haces, hay cosas que tienes que poner entre paréntesis. Hay una parte de tu entendimiento que tienes que poner entre paréntesis. Y eso tiene una parte de obediencia, pero también tiene una parte de flujo, ¿no es cierto? Porque si te pones a pensar y quieres
pensar y comprender completamente al mismo tiempo, no puedes hacer nada. Cuando empezamos a cumplir, se levanta ese velo, entra la luz divina, que es el entendimiento. Y ahí empezamos a entender por qué lo tenemos que hacer. Y nos da ganas de hacer cada vez más. Porque ser kasher. Yo compruebo eso en mí misma. No obligué a mi familia a hacerlo, nunca, porque esa es una decisión personal. Y a volverme kasher, o sea, entendía eso porque era, bueno, la comida es energía, entonces, por supuesto, si comía como se decía, algo en mi cuerpo iba a cambiar, efectivamente. O sea, empecé a entender mucho mejor los conceptos abstractos de la Torah. Bueno, es mi experiencia. Entiendo tu punto. Nuevamente, he tratado de enfatizar quizá una versión un poco distinta, en donde si tú haces, tienes que dejar curso a la acción. Va a haber un momento de reflexión que te va a hacer entender mejor esa acción y de repente cambiar esa acción. Si tú entiendes, eso es una dimensión básica que te hace cuestionar, pero si tú solo piensas y solo cuestionas, no vas a poder hacer. Y yo creo que la magia del judaísmo es combinar ambas cosas, y por eso es que todos los textos se pueden discutir y todos los textos se pueden debatir, y en todos los textos se pueden encontrar nuevos significados. Israel es un pueblo muy interesante. Tiene los opuestos, los similares y los diferenciales. Ya. Y la pregunta es, siempre debe haber un hilo entre todos esos elementos de la sociedad para mantenerlos juntos, donde vemos diferentes sociedades en diferentes partes del mundo donde por tonterías pueden destrozarse y matarse, pero que en el judaísmo pueden gritarse, ladrarse, de todo, pero siempre se mantiene ese hilo de tolerancia. Entonces, ¿qué es ese hilo para ti, por tu, digamos, profesión, que une a los judíos? Porque sabemos que hay judíos totalmente laicos, antirreligiosos, superreligiosos, indiferentes y todo, y todos mantienen ese hilo. ¿Qué es ese hilo? Bueno, en primer lugar, quizá el hilo es que alguien que supuestamente no entiende nada de esto pueda hablar de esto. En primer lugar, y es verdad, o sea, nuevamente, el no practicar no significa no pensar permanentemente en tu ser judío. No hay ninguna conferencia que yo haga de los temas más variados propios de mi profesión, donde en algún momento o varias veces yo no me refiero a mi ser judío y a lo que significan los textos del judaísmo. No hay. Creo que tener conciencia de esa raíz, que no es una raíz racial, que no es una raíz solamente cultural, sino que es una vocación de decir yo soy judío, aunque no hay manera que yo pueda definir exactamente qué entiendo por eso. No la hay. Creo que el que todos nos miremos y podamos decir, ok, lo somos porque somos capaces de preguntarnos qué significa ser judío, y aunque sabes que tú, ¿qué entiendes de esas vainas? Oye, pero parece que sí, hablas por lo menos de tu ser judío, y creo que eso es lo que nos hace ser judíos a todos. La tolerancia, miren, los judíos, tú has dicho eso, interesantes de todas maneras, pero bien peleones, y peleones entre ellos, discúlpenme, pero
Si ustedes recorren la historia nuevamente del judaísmo, han habido unos enfrentamientos terribles en muchos momentos de la historia, en donde unos judíos traicionaron a otros judíos sin ningún asco. Pero nuevamente, siempre hay algo que nos levanta por encima y nos permite reconocernos en esa cosa preguntona que acepta que no todas las preguntas tienen respuesta, que de repente tiene que ver también algo con lo Naaseh Benishma que tú, Elena, estabas planteando. Con tanto antisemitismo, con toda esta ola de alineamiento de distintas fuerzas para tratar de aplastarnos, olvidarnos, alejarnos, destruirnos, estos temas que son de continuidad personal y comunitaria, ¿no te parecen que son de repente menos impactante que toda esta avalancha de odio y actividad antisemita que se nos viene en el mundo? Es decir, mi sensación es que pareciera no ser suficiente esta esperanza de que algo va a venir a rescatarnos por nuestra dualidad, por nuestra historia de contradicciones, y que eso nos da un legado para superar cualquier dificultad. ¿Es suficiente eso para todo lo que viene? No, a ver, yo no tengo, en mi opinión, hoy en día estamos bastante mejor situados para combatir el antisemitismo de lo que estuvimos en periodos anteriores. Obviamente, la existencia del Estado de Israel es un elemento muy importante, sin duda alguna. Nadie nos va a venir a rescatar. Lo único que va a asegurar que, como dije, el antisemitismo, que es un dato absolutamente, como dije, Mordejai con su Hamán al costado, además productos de una raíz común, lo único que podemos hacer es pararlos en seco. Por lo menos yo tengo la política personal, y creo que debería ser también una política colectiva, de jamás dejar pasar una expresión antisemita. Que sea en la universidad o que sea en el intercambio, no hay manera que yo deje pasar una expresión antisemita, la corto en seco, sin asco, de manera directa, y no tratando. No, yo creo que ahí hay que ser absolutamente, nadie nos va a rescatar si nosotros no estamos permanentemente alertas, si nosotros no reaccionamos con fuerza, y eso pasa por, obviamente, la posibilidad de activar, de unirnos, de mantenernos en contacto, a pesar de todas las diferencias que podamos tener en otros aspectos, porque nuevamente yo vuelvo a este concepto de Sgulá, ¿no es cierto? El pueblo judío no es el pueblo elegido, es más bien el pueblo que está como un ejemplo de la condición humana. Y la condición humana es que nada dura para siempre, de que siempre estamos en peligro, de que la identidad es producto de una lucha. Los judíos, si alguien lo dijo, somos iguales al resto, solo que más iguales. Yo nunca voy a olvidar cuando me llamaron a una mesa redonda en el colegio, porque cuando cayó Fujimori hubo correligionarios que tuvieron problemas con la ley, ¿no? Y yo les dije, miren, ustedes están acostumbrados a la lista de premios Nobel judíos, en efecto, estamos sobre representados en eso. Pero ustedes conocen esa lista. Yo les voy a leer la lista de los gángsters judíos en Nueva York entre 1900 y 1945, mucho más larga. Les recomiendo un libro muy simpático que se llama But He Was Good to His Mother. La historia de algunos notables gángsters judíos, o sea, finalmente digo, Las Vegas, Hollywood, son... los judíos teníamos casi el monopolio de las apuestas de box callejero en Nueva York. De todos los campeones mundiales de box hasta 1948, la mayoría fueron judíos. Entonces, nuevamente,
la posibilidad de recurrir de juntarnos, de unirnos, pero no creer que el antisemitismo es algo que cede solamente porque no hagamos olas. Yo creo que la combinación de una actitud muy decidida, ahí sí, frente al antisemitismo, no hay ninguna diferencia entre los que saben, los que no saben, los que guardan kashrut, los que no guardan kashrut, los que usan kipá, los que no usan kipá. Ahora, somos la piedra en el zapato. ¿Ah? Somos la piedra en el zapato. Sí, somos la piedra en el zapato, pero nuevamente somos, para mí, el judaísmo representa lo más humano de lo humano, con lo más feo del humano y con lo más bonito del humano. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, Roberto. Ha sido realmente una experiencia muy, muy linda. Agradecemos también a la B'nai B'rith por haber hecho este evento posible. Muchas gracias a todos.